para volverla a iniciar. Hablamos entonces de los elementos esenciales y ahora si serían tan amables, si pudieran mencionarme, ayudarme a complementar la clase con los elementos naturales, por favor. Está muy buena la participación de ustedes. Si alguna quisiera ayudarme con los elementos naturales. Profe, yo. Adelante, Jessica. Los elementos naturales son aquellos que están en la naturaleza misma de aquel acto o negociación, pero no resultan necesarios para concebirlo. Aunque las partes no lo mencionen, ellos están implícitos, pero no por ser especiales. Las partes pueden determinar expresamente su exclusión, por ejemplo, las evicciones, vicios ocultos, etc. Ajá. Exactamente, gracias. ¿Me escucha, profe? Sí, te escucho perfecto. Te escucho perfecto, Jessica. Adelante, si vas a seguir agregando, por favor. Te estamos escuchando perfecto. Marlene, adelante. Marlene, ¿quieres agregar algo más? Profe, tengo que los elementos naturales son los elementos del negocio jurídico presumidos por el ordenamiento jurídico. Y si las partes no la contradicen, son confirmados por los mismos o por aquel. Por lo tanto, queda a la voluntad de las partes su precisión por mutuo acuerdo, como es el caso de la posible eliminación del contrato de compraventa de la responsabilidad del vendedor en el caso de evicción, pues la responsabilidad se considera un elemento natural en el contrato de compraventa. Gracias, Marlene, muy amable. Gracias a Jessica, muy amable. Ahora bien, Yerilé, ¿y nos podías complementar entonces con los elementos accidentales, por favor? Si eres tan amable, si me estás escuchando todavía, si tienes tus apuntes a la mano. Sí, profe, se escucha. Ajá, sí. Un segundito, Mayra, a ver si Yerilé me escucha. Yerilé, ¿me escuchas? No, Yerilé no me está escuchando. Adelante, Mayra, elementos accidentales, por favor. Los elementos accidentales son los que solo existen cuando las partes lo determinan y agregan expresamente al negocio. Son incorporados al acto jurídico por voluntad de las partes en el ejercicio de su autonomía, sin que esto afecte la validez del acto jurídico, pero siempre que no se desvirtúe la esencia del acto y no exista prohibición de la ley. Ok, exactamente. Los elementos accidentales, perfectamente. Se pueden involucrar o incorporar de acuerdo, por supuesto, a las partes que están involucradas en el propio negocio. Perfectamente. Dentro de estos elementos accidentales vamos a tener en cuenta ciertas condiciones como el término o el plazo y las condiciones resolutorias del mismo. A su vez, se van a contar con las condiciones de acontecimiento o futuro y acontecimiento incierto. De igual manera, dentro de todas estas condiciones, dentro de estos elementos accidentales, se van a contar con las condiciones suspensivas, que son todas aquellas condiciones que van a establecer condiciones que van a regular el negocio establecido entre las partes que lo concreten. Ahora bien, hay un punto que es necesario tomar en cuenta, que es el término o plazo, que va a ser ese acontecimiento futuro y cierto del cual va a hacer depender. Es muy importante siempre mantener dentro del contrato, independientemente de todas las condiciones que pueden arreglar las partes, que podrían ser indistintas,
era un elemento súper esencial tener en cuenta el término o el plazo de la misma negociación. El término o el plazo, por supuesto, iba a ser considerado dentro de las condiciones un acontecimiento futuro y que, por supuesto, iba a ser cierto porque iba a tener una fecha prevista del cual se hace depender, ¿qué cosa? ¿De qué va a depender el término o el plazo? De uno de los elementos más importantes del acto. Va a depender del nacimiento o la extinción del negocio jurídico. Por eso es que es de sobreimportancia tener en cuenta, independientemente de todas las condiciones que se impusieran dentro de la negociación jurídica, tener bien claro y establecido el término o el plazo que iba a ser ese acontecimiento futuro y cierto del cual se iba a hacer depender el nacimiento o la extinción o permanencia del negocio jurídico. Inclusive podía ser este término o plazo una especie de tenor suspensivo si la función iba a consistir o en dilatar o en retrasar inclusive el nacimiento o la resolución en busca de una propia extinción. Para los romanos se podía inclusive advertir o establecer, admitir inclusive una cierta incertidumbre en el plazo, y ellos otorgaban una serie de estipulaciones para ese plazo se extinguiera o se definiera de acuerdo a la preferencia de cada quien en cuanto a la negociación que quisiera reservar. En ese sentido, dejamos plasmado toda la parte esencial de los elementos del acto jurídico. Concluimos entonces que lo importante que tenemos que mantener, que existían entonces elementos de voluntad, elementos naturales y elementos accidentales. Ahora bien, dentro de la ineficacia del negocio jurídico se iba a distinguir dos supuestos. Dentro de la ineficacia de este negocio o acto jurídico íbamos a distinguir dos supuestos. Katiuska, ¿estás levantando la mano? No, profe. Ah, ok. Disculpa. No, yo levanté la mano, pero es que no escucho, o sea, no sabía si estaban escuchando todos, se escuchó súper cortado todo. En los tres elementos que usted dijo ahorita, sí, no escuché. Naturales, accidentales, ¿cuál es el primero? Ok, oye, discúlpeme, insisto que hoy de verdad, menos mal que estamos grabando perfectamente el audio, todo lo que yo digo sí se me escucha en el audio, pero hoy de verdad no conté con la misma suerte de la semana pasada, del lunes pasado, que sí se me escuchó perfectamente. Disculpen, lo que concluí, disculpen si no se me escucha perfectamente, a mí me preocupa siempre esa situación, que en conclusión, dentro de los elementos del acto jurídico, teníamos que mantener entonces que íbamos a contar entonces con los elementos naturales, accidentales y esenciales. Repito, elementos del acto jurídico que iban a ser cuando se me pregunte en el examen, mencione los elementos del acto jurídico. Yo tengo que mencionar los elementos del acto jurídico, son los elementos esenciales, naturales y accidentales. Dentro de los elementos o los requisitos del elemento esencial, tenemos que mencionar los cuatro elementos que tú mismas mencionaste, Katiuska. La manifestación de voluntad, el objeto, la causa y la forma. Dentro de los elementos naturales los mencionó nuestra compañera Jessica y en su complemento Marlene también, que estaban en la naturaleza misma de los actos o negocios.
Inclusive nombró nuestra compañera Jessica ciertos ejemplos como las garantías de evicción, los vicios ocultos, etcétera, dentro de los elementos naturales. Y dentro de los elementos accidentales, Mayra creo que fue que lo mencionó, los denominó como todas aquellas partes que pueden legalmente incorporarse dentro del acto de negocio y cuya existencia esencial se iba a presumir dependiendo de quién, dependiendo de la voluntad y normalmente de las condiciones del plazo y del modo y las cláusulas penales que iban a existir dentro del contrato jurídico, pero todo iba a depender de las condiciones de las partes. Yo le mencioné que dentro de esas condiciones iban a tener un sinfín de condiciones que iban a depender única y exclusivamente del acto jurídico esencial. Y podían ser condiciones suspensivas, condiciones a futuro, condiciones resolutorias, un sinfín de funciones, pero les determiné que una de las más importantes que tenían que ser mencionadas. ¿Por qué? Porque iba a marcar tanto el inicio como el final dentro de estas condiciones, el término o el plazo. Fue lo último que yo les mencioné dentro de todas las características que ojalá que en este pequeño recuento y de lo que ustedes han complementado se haya vuelto a escuchar. Ese es más o menos el resumen de todo lo que hemos participado, tanto ustedes como yo, dentro del complemento de nuestra clase. No estoy tan preocupado porque sé que investigaron y tienen el punto claro. De todas maneras, el audio está perfectamente grabándose para su reproducción posterior, para recapitular cualquier cosa. En última instancia, me iba a referir entonces, pasando al punto subsiguiente, a la ineficacia del negocio jurídico. Y mencionaba que dentro de la ineficacia del negocio jurídico se iban a distinguir dos supuestos. Uno de ellos iba a ser la nulidad y el otro la anulabilidad. Parecieran sinónimos. Repito, la ineficacia del negocio jurídico iba a depender o iba a existir partiendo de dos supuestos: la nulidad y la anulabilidad. De manera tal que si aún se me escucha, cuando nos podemos referir a ambos términos, Mayra o Marlene o Jessica o Katiuska, Yerile, alguna de las que estamos viendo en este momento, o Marlene, podríamos hablar en cuanto a la ineficacia del negocio jurídico de la nulidad, por favor. Si alguna es tan amable de participar conmigo, que a lo mejor yo las escucho mejor. De la nulidad y la anulabilidad en la ineficacia del negocio jurídico. Perfecto. Ajá. No, pues la nulidad. Ajá. No, dale, Mayra. Comienza. Sí, comienza. La nulidad absoluta se define como la sanción legal impuesta a los actos celebrados con omisión de un requisito exigido en consideración a su naturaleza. Es decir, para su validez adolece algún requisito y por lo tanto es nulo. Ok, entonces el requisito esencial para que se produzca la nulidad, o mencionemos uno o dos requisitos para que se produjera una nulidad, ¿cuál sería, Mayra? O Jessica, o cualquiera que quiera participar. El requisito esencial para que se produjera una nulidad dentro de la estructura del negocio romano. Profe, para que exista la nulidad debe haber falta de vigor en el acto. Falta de vigor en el acto jurídico. Ajá. Pero yo. Ajá. O que alguien también lo solicite o lo pida. Sí, claro, por supuesto. Tiene sentido. ¿Alguien quisiera aportar algún otro elemento
para que exista nulidad en el negocio jurídico? A ver, Jessica, Katiuska, si nos están escuchando y quisieran aportar. Profe, debe existir incapacidad, formas y carencia de elementos esenciales. Son los elementos que se consideran como inexistentes. Excelente, gracias Jessica. Sí, por supuesto, excelente. Muy bien lo que participa Jessica. Muchas gracias Jessica. Sí, es cuando alguno de los elementos esenciales para la conformación de el negocio jurídico o el acto jurídico, cuando se carece del mismo, por supuesto, cae ese mismo negocio en nulidad. Gracias, Jessica, muy amable. Y la anulabilidad del acto o negocio, Mayra, que ibas a participar junto con Marlene, ¿nos explicas un poco la anulabilidad, por favor? Profe, no escuché, ¿qué me comentó? Solamente escuché a Marlene. La anulabilidad, ambas iban a participar, Mayra y Marlene, entonces una podría decir la nulidad y la otra podría hablarnos de la anulabilidad, si son tan amables, alguna de las dos. Yo le hablé de la nulidad, profe. Ah, ok, entonces le toca a Marlene hablar de la anulabilidad. Ok, le voy a comentar de la anulabilidad. Cuando el acto negocio jurídico, teniendo existencia jurídica, adolece de un efecto que puede servir de base para que las partes solicitan o pidan la impugnación. En derecho romano no existe la norma fijada acerca de la eficiencia de los negocios jurídicos y de los casos que éste pueda producirse. Se rigen por principios distintos y a veces contrapuestos en el derecho civil y en el derecho pretorio. Ni en la jurisprudencia, ni en el derecho clásico, ni en el derecho justinaneo llegó a formularse tal teoría general. Eso es lo que tengo según lo que investigué. Sí, perfectamente. Profe, quiero Ajá. aportar algo. Ajá, sí, como no, Mayra, adelante. La anulabilidad surge cuando el acto contiene vicios de su formación, como el error, el dolo, la violencia o la intimación. Excelente. Sí, perfecto, exactamente. Claro, todo eso que mencionó Marlene y lo que menciona Mayra son simplemente eso, obstáculos jurídicos existentes, que una vez que se ha efectuado el acto, se puede conseguir en el transcurso del perfeccionamiento del mismo. Y pueden, por supuesto, anularse, se podían, por supuesto, anular a través de la participación de algún tipo de magistrado. Perfectamente. Gracias, mis estimadas estudiantes, por la colaboración. Adelante, Katiuska. Adelante, Katiuska. Otro concepto de ineficacia del acto jurídico. Dice que en la antigua Roma el acto jurídico era considerado como un negocio jurídico, es decir, la manifestación de voluntad de uno o más personas con el fin de producir efectos jurídicos. Los actos jurídicos podrían ser eficaces o eficientes. Excelente. Ajá, excelente, perfectamente. Fíjate tú en ese complemento de la ineficacia, como mencionábamos en ese momento, podríamos evaluar o